Este es el principio de una nueva aventura que llamamos año. El periodo anterior se ha cerrado, aún tenemos sabores, aromas, alegrías, momentos muy vívidos de las reuniones que tuvimos, las risas, el compartir con la familia, pero todo eso va a empezar a dar lugar a irse difuminando para quedar en el ayer. Y hoy Dios nos ha dado la oportunidad de abrir un nuevo capítulo, de mirar hacia un desconocido futuro, pero no intrigante, pero no temeroso, porque Dios sigue teniendo el control. Y qué importante es entonces que nosotros aprendamos de las lecciones del ayer. Sin lugar a dudas, vivimos tiempos diversos, momentos críticos, momentos de éxito, de victorias, de respuestas. Pero todo eso solo estará contribuyendo para forjar el carácter que Dios está desarrollando en ti y en mí. Porque los retos de este año van a ser distintos. El panorama quizás sea muy distinto, pero nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sus recursos estarán ahí disponibles para ti y para mí. Empezamos un año donde una gran mayoría de personas hace propósitos, ¿no? Y qué bueno, pero finalmente la gran mayoría de los propósitos se desvanecen en el tiempo. Pero es necesario aprender que hay un secreto que nadie lo desconoce. Pero mientras no tengamos una meta, mientras no tengamos objetivos por alcanzar a lo largo de nuestros días, estaremos caminando en la nave del olvido, porque no habrá esfuerzos que reditúen. Estaremos simplemente siendo azotados por las olas que nos confronten y se nos va a olvidar la razón y el propósito para el cual estamos aquí. Y hay un pasaje que me agrada tanto, aunque la Biblia no es un libro de sociología, no es un libro de superación personal, ni tampoco de mercadotecnia o de finanzas, no obstante nos da parámetros necesarios para saber qué hacer. Personajes de la Biblia tuvieron que lograr establecer prioridades, metas para alcanzarlas bajo esquemas críticos, bajo momentos adversos. Y es necesario entonces que nosotros hagamos un plan de lo que deseamos, necesitamos, en dónde vamos a estar, si Dios nos permite llegar al final del año. Una de las grandes tragedias en la mayoría de las personas es no aprender a hacer objetivos o hacer metas en su vida. Y estoy hablando en el ámbito completo, en tu vida espiritual. ¿Cuál es tu meta? ¿Quedarte en el estancamiento o decidir ir adelante? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Conocer más a Dios? ¿Servir a Dios? Eso va a implicar desprenderse de una gran cantidad de cosas que vamos a estar observando. Y te aliento porque eso en mi vida, en lo personal, me ha fortalecido. Porque cuando no instrumentamos acciones para lograr alcanzar lo que pretendemos en el nombre del Señor y en armonía con su voluntad, estamos desperdiciándolo todo. Tú y yo fuimos creados para alcanzar cosas que Dios ya reservó para ti y para mí. Su voluntad ha venido descubriéndose en el año pasado como en estos días. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? La historia que vamos a leer me agrada, porque aunque no es la historia acerca de estos hombres sabios que vinieron de Oriente para adorar al Señor, no obstante, tienen una gran cantidad de instrucción para saber cómo iniciar nuestro viaje y qué elementos son necesarios para eso. No importa la edad, mencioné la predicación anterior, Jacob inició su aventura a los 77 años. Todo el mundo cree que le empezó a los 12, a los 15, no, a los 77 años empezó su gran aventura. Así que tú y yo no estamos viejos para empezar hoy, por el contrario,
Te invito, el libro de Mateo, capítulo 2, y los primeros 2 versos, por favor, te voy a invitar si nos ponemos de pie. Cómo me agrada esta parte que me ha ilustrado, me ha bendecido, me ha iluminado para saber cómo accionar y qué hacer. Dice este verso, capítulo 2, verso 1 y 2. Si lo tienes, vamos a leerlo, por favor. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, no unos vagos, ¿ok? Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Toma tu lugar. ¿Cuál era la meta de ellos? ¿Cuál era el propósito de ellos? Alcanzar el lugar donde se encontraba la respuesta a su búsqueda. Y es precisamente, una gran mayoría de personas desde que nacemos estamos en una búsqueda. Cuando el Señor nos permite conocerle, esa búsqueda llegó a su final, pero da inicio a otra serie de búsquedas para dar lo que Dios ha depositado en nosotros para hacer las cosas. Así que necesitamos darnos cuenta que la gran mayoría requerimos de un objetivo en el cual nos vamos a mover, donde nuestros esfuerzos van a ser invertidos, donde nuestros recursos deben dar resultados, porque la inversión que tú y yo hacemos el día de hoy, a lo largo de los días, será un resultado del cual o disfrutaremos o lloraremos. Eso es algo muy importante. Pero me agrada porque estos hombres, aunque la Biblia no nos dice cuántos eran, Melchor, o como dijeron, el malhechor va a gastar y va a saltar, no, era lo que la mayoría que algunos dicen, no sabemos cuántos eran. Adriana hace unos días compartió sobre esto, no sabemos cuántos eran. Pudieran ser más de 1 o más de 50, no lo sabemos, pero el propósito no es conocer cuántos eran, eso no es lo relevante. El propósito ahora es saber que ellos iniciaron una gran aventura con una meta específica, con un destino al cual deseaban alcanzar, con una dirección, con unos recursos que eran evidentes para poder lograr obtener el final del viaje al cual se habían embarcado. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos un principio, necesitamos un destino, necesitamos recursos, necesitamos dirección, necesitamos determinar, perseverar y persistir para alcanzar y lograr lo que queremos. No estamos hablando de metas egoístas como yo quiero adelgazar y quiero verme tan guapo, aunque es buena, pero no, hay prioridades. O quiero tener la casa más grande este año. Estamos hablando de alcanzar cosas más dignas, de prioridades, que como tú y yo nacidos de nuevo debemos aprender a pensar de acuerdo a la palabra de Dios, que dice que si oramos conforme a su voluntad no tendremos las peticiones del corazón, así dice, ¿no? Quiere decir entonces que la condición del resultado depende de estar en armonía con la voluntad de Dios. Así que te estoy hablando de lo que Dios ha colocado en ti como persona nueva, de la transformación que recibimos, de lo que el Espíritu Santo está operando en nosotros. Debemos entonces ser sabios para elegir qué o cómo vamos a vivir este año. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es una meta? ¿No? La meta simple y llanamente puede ser un destino. Es un lugar donde nosotros vamos a tener que invertir tiempo, recursos, esfuerzo para poder lograr llegar a ese destino al cual nosotros anhelamos alcanzar. Pero esto no viene sin inversión, sin esfuerzo o tiempo. ¿Qué metas tienes para este año? Es la pregunta. ¿Qué metas tienes? ¿Cuál es lo que arde dentro de ti, lo que tiene como prioridad, aquello que tiene una lucha contra otros factores, pero que finalmente algo surge con mayor intensidad
para abrazarlo y decidir vivir para cumplirlo. En cada área de tu vida esto es importante. Estos hombres, cuando decidieron salir del lugar de origen, tenían una meta muy clara, muy definida. Lo que propiciaba sus acciones era saber que un buen tiempo, un buen día, alcanzarían el lugar donde ellos habían estado colocando todo su interés, todo su tiempo, todo su esfuerzo. Ellos habían preparado una inversión incluso de regalos. Habían determinado cómo hacer ese viaje. Porque lo que motivaba su viaje era el final o el destino donde habían pretendido llegar desde que lo iniciaron. Y eso es lo que debe hoy movernos. Como congregación, ¿qué esperamos? Necesitamos evangelizar, necesitamos discipular, necesitamos salir de nuestra zona de confort, necesitamos movernos hacia otra esfera. Necesitamos crecer en el Señor. Una de nuestras metas debería ser cada día ser más útil, más eficaz en servir a Dios, en buscar oportunidades que el Señor nos brinde. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos alcanzados para dar a conocer ese maravilloso amor que a ti y a mí nos ha bendecido. Tú y yo vivimos para honrar y agradar a nuestro Dios. Y así las metas pueden venir a tu vida, pero en lo personal puedo decirte, es nuestro anhelo desarrollar esa capacidad de compartir con valor, con conocimiento, con el respaldo y la unción del Espíritu Santo para alcanzar a otros, para la gloria de Dios. Si una congregación no crece, si una congregación no cambia, está destinada a morir. Eso es algo que necesitamos. Y necesito decirte algo. Las ovejas producen ovejas, no los pastores. Aunque a mí me agrada servir, me agrada compartir, me agrada alcanzar a otros, ¿no? Pero estoy hablando de que tengamos una visión clara. Porque la visión produce acción. Si una persona no tiene visión, siempre estará cruzada de brazos. Si una persona no tiene una claridad de lo que espera, nunca va a implementar acciones o estrategias para determinar, lograr un propósito, un objetivo. Si una persona no desea superarse en el ámbito intelectual, laboral donde se desenvuelve, siempre seguirá teniendo el mismo lugar, la misma estatura y nunca superará la barrera que puede llevarle a una posición más elevada. Por eso me agrada la historia de estos hombres, que ellos tenían una meta definida. Ellos tenían claramente que estaban siguiendo la metodología que se había desarrollado en ese momento para ellos, que era la estrategia de seguir la estrella. Esa era la dirección que ellos tenían. Hacia donde la estrella se movía, ellos entonces se alineaban y caminaban en relación para lograr a través de este medio la meta. Y así nosotros, ¿cuáles son los medios que tenemos para lograr la meta? Sin lugar a dudas, tenemos recursos en Dios para eso. Su palabra es la luz que ilumina nuestra senda. Como dice el Salmo, lámpara a mis pies. Sin una meta, sin un objetivo, no tendremos razón de vivir. Es como aquellos dos que colocaron en las noticias. Le preguntaron a uno, ¿y tú qué haces? Nada. Y al otro, yo le ayudo. No había qué hacer. Esta predicación no pretende normar una condicionante de mercadotecnia, no. Pero lo que puedo aprender es que no podemos arribar a un lugar o a un destino a menos que no tengamos un plan trazado,
a menos que no definamos qué queremos y tenemos que invertir para lograrlo. Eso es algo que necesitamos hacer. Porque de otra manera el orden de prioridades que nosotros estamos buscando se perderá. ¿Dónde has pensado colocar tus intereses este año? Es la pregunta. Eso es algo importante. Así que ellos dijeron, estos hombres, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos habían mantenido un curso de acción y estaban a punto de lograr las cosas. Pero en un momento dado, déjame decirte, en un momento dado perdieron el rumbo. Eso no es malo. A veces nosotros en el curso de las actividades del año, por una razón u otra, nos desligamos del propósito, perdemos de vista el objetivo, porque somos atrapados por necesidades inesperadas, por emergencias, por conflictos, y perdemos de vista por un momento lo que nos ha costado, donde teníamos nuestra mirada. Y te puedes percatar que los magos perdieron de vista el rumbo. Ellos habían llegado ya al lugar, pero en ese momento sus ojos ya no veían la directriz apropiada. Y eso es algo que necesito recordarte. No renuncies a perseguir la búsqueda que desde un principio has determinado por las circunstancias que confrontes a lo largo de esos momentos. Renunciar sería la peor tragedia que puede acontecerte, porque nunca más volverás a reiniciar algo que tiene sentido, que tiene prioridad y que puede darte una gran alegría el día de mañana. ¿Cuántas veces perdemos el curso por circunstancias? A mí me pasa. Bueno, yo soy el primero y yo sé que nomás a mí me sucede, pero así es. Pero el punto es renunciar o continuar. Pero a veces nos volvemos tan espirituales que decimos, Señor, ¿qué debo hacer? Eso ya lo hiciste desde hace meses. Ya estás ahora en el terreno de las acciones. Ahora es cuando sabes que van a empezar a sucederte circunstancias que no tenías programadas, pero que anticipadamente sabes que van a venir porque forman parte de formar nuestro carácter y lograr lo que queremos. Acompáñame, mantén tu Biblia abierta, por favor, quiero llevarte a este punto. El verso 5 nos dice que cuando fue convocado el concilio por Herodes, la respuesta fue para saber dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, verso 5, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Sabes? A veces nosotros perdemos de vista que tenemos la revelación de Dios, que es su palabra, para mantenernos en la línea correcta. Se nos olvida que de ahí emanan los recursos, la revelación, la dirección para alcanzar lo que Dios tiene reservado para ti y para mí. A veces perdemos de vista que estamos en un mundo que nos consume, nos atrapa, es tan sutil que nos mina, nos resta el vigor espiritual, y en ocasiones podemos perder de vista, como los magos, el punto al cual queremos llegar. Y empezamos a tratar de luchar en la incerteza de las cosas. Y cómo me agrada lo que el apóstol Pablo mencionó en 1 Corintios capítulo 9, verso 26. Él dice, de esta manera peleo. O sea, él establece una estrategia. Él define cómo va a accionar. Y él está hablando primeramente de la predicación del evangelio. Él dice, de esta manera pelearé.
Esta es la estrategia que he aprendido y determinado. No voy a enfrascarme en una lucha que no podré ganar contra lo invisible, lo que no se conoce. Cuando habla de la palabra aventura, está diciendo que no hay algo concreto, sino abstracto, que no es tan claro. Y dice, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire. A veces nuestros esfuerzos no reditúan porque estamos en ese mismo renglón. No vemos con claridad que estamos alcanzando o logrando lo que pretendemos obtener. Nuestro destino parece incierto, parece cada vez más lejano, porque perdemos de vista que nuestras armas son espirituales antes que carnales o mentales o intelectuales. A veces nosotros peleamos como el mundo está queriendo ganar sus batallas, pero tú y yo no pertenecemos al mundo. Tú y yo tenemos una nueva naturaleza con recursos espirituales que son poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas. El mundo puede pretender ganar, caminar y obtener éxito acorde a su estilo, y es correcto porque es el mundo. Pero lo que tú y yo tenemos tiene un alto grado de eficacia, con un poder superior a lo que el mundo puede tener, porque son las armas que Dios nos ha entregado, y esas nos van a permitir seguir adelante. Debo decirte que cuando inicies tu viaje hablando de metas, de objetivos específicos, habrá momentos en que puedes perder el rumbo como los que aquí lo hicieron, pero puedes regresar a través de los recursos de Dios para mantenerte y seguir adelante. Habrá obstáculos que habremos de enfrentar. Estos 2 años tuvimos uno de los más grandes obstáculos que la iglesia no había tenido en muchísimos años, y donde el enemigo se atrevió a colocar una herramienta que le había funcionado desde el inicio de la creación: el temor. Y estos 2 años determinaron demasiado en la vida de la iglesia, en todos los lugares. Estoy hablando en todo el mundo porque prácticamente cerraron en casi todo el mundo. Y son obstáculos que no podíamos solventar, pero estábamos conscientes que estábamos luchando contra algo real, contra alguien que estaba detrás de todo, manejando voluntades, manejando cerebros y tratando de impedir la labor de la iglesia y sobre todo disminuir el vigor de cada creyente. ¿Cuál era la meta entonces? ¿Continuar con ese juego? No, era necesario pararnos porque sabemos que fuimos llamados a compartir y predicar el evangelio, a vivir acorde a la voluntad de nuestro Dios, a seguir anunciando que Él es Rey por encima de cualquier circunstancia. Así que habrá obstáculos y hay diversidad de circunstancias. Voy a citar solo algunos. A veces las condiciones financieras, económicas de nuestro entorno o personales representan un enorme problema o dificultad para lograr superar la circunstancia y mirar la meta que tenemos adelante. No podemos negar que los aspectos financieros son redundantes en este contexto. No podemos ignorarlo. Pero debemos entender que es un obstáculo, no una imposibilidad. No podrás llegar a tu destino a menos que no estés dispuesto a pagar el precio. El costo siempre va a ser una realidad. ¿Por qué otras religiones tienen un alto grado de aceptación? Por ejemplo, los musulmanes. ¿Por qué? Porque cada vez tienen una mayor cantidad de agregados. Porque a ellos se les enseña que les debe costar, que debe haber un precio para llegar a la meta. Y como a nosotros todo es por gracia, no luchamos. Dejamos de pelear. Cuando la gracia debería ser la fuerza que nos impulse para hacer lo que Dios espera de nosotros. ¿Te das cuenta?
siempre habrá un precio que pagar. Tus prioridades en el orden apropiado van a determinar el curso de tus acciones. Porque una de las tendencias que tenemos cuando estamos bajo presión es movernos por sentimientos, deseos o necesidades. Y se nos olvida que la meta a la cual queremos llegar requiere determinación, requiere perseverancia, requiere a veces renunciar a otros contextos por amor o lograr lo que queremos. A veces las bendiciones son otro factor que nos limitan, porque amamos más las bendiciones que al que nos da la bendición. De verdad, tenemos que ser honestos. Si queremos llegar a un lugar específico que llamamos meta, no podemos ignorar las trampas que tenemos alrededor. Una pregunta, y eso no me la digas, solo contéstala para ti. ¿Cuándo se han convertido los tiempos más preciosos de búsqueda para Dios en tu vida? ¿Cuando estás bajo angustia, escasez, circunstancias adversas, o cuando estás en la victoria? Eso es algo que tú tienes que responder. Wow. A veces las bendiciones, las respuestas, las victorias merman nuestra búsqueda, porque nos hacen estar cómodos, contentos, tranquilos. Pero ya sea en tiempo de conflicto o en tiempo de victoria, necesitamos afinar nuestra mirada para llegar al lugar donde deseamos estar. No te voy a preguntar dónde quieres verte, porque esa no es la pregunta. Es de acuerdo a lo que tú tienes como prioridades. Si el Señor nos permite llegar al final del año, ¿será realidad acorde a lo que tú has pensado? Tú eliges, tú defines tus metas. Yo creo que otro de los problemas que vas a enfrentar son personas a tu alrededor. Personas que te van a hacer la vida difícil. Esas en todo tiempo hay. En todo lugar salen. Si vives en un coto, hay quienes se creen los dueños del coto. O los dueños del edificio. Y dictan las políticas. ¿No es verdad? O en la oficina hay quien se cree el jefe del jefe. Y eso limita, pero no imposibilita el llegar a la meta. Entonces, son condiciones que tú vas a enfrentar a lo largo de estos 12 meses, si Dios nos permite. Pero hay una pregunta. A veces tenemos, como decimos, metas de largo plazo, de largo alcance. Pero ¿qué de aquellas metas que representan el hoy? Como dice la palabra, no dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. ¿No? O sea, lo de hoy es para hoy. Mientras se dice hoy, es el día. Es como cuando dice, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Hay cosas que tenemos que hacer hoy. Y lo que estamos hablando es aquella que va a demandar una inversión de determinación, de perseverancia, de persistir a pesar de la oposición. Sin importar cuán grande sea el obstáculo, la fe, la palabra, el respaldo de Dios podrá equiparte para seguir adelante siempre y cuando tú estés decidido a caminar. Eso es importante. Vamos a tener diversidad de obstáculos. Porque la carrera del cristiano es de obstáculos. No es una carrera de velocidad. Es una carrera de obstáculos. Pero tenemos que aprender cómo enfrentarlos sin perder la claridad del destino al cual queremos alcanzar. Te voy a llevar a otro punto con ellos. Dice el verso 7. Que entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjate bien.
Aún Herodes estaba estableciendo una estrategia de cómo lograr su perverso plan. Fíjate bien. Aún los malos tienen estrategias definidas, específicas para alcanzar sus objetivos. Tenemos que aprender. Tenemos que darnos cuenta que la mente del adversario es ágil, aguda. Así que Herodes estaba buscando cómo lograr su terrible y perverso plan. Pero estos hombres, los magos, reanudaron la senda y se enfocaron para continuar. Quizás en los días venideros, que desconocemos el mañana, algunas circunstancias puedan presentarse, pero no deberían interrumpir nuestro camino para llegar al propósito, al objetivo que tenemos por delante. ¿Qué va a requerir alcanzar una meta? ¿Qué demandará trabajar o buscar o vivir por objetivos? ¿Qué implica? Esto requerirá de tu vida, de mi vida, primeramente una claridad de pensamiento y saber que lo que estamos haciendo es difícil, pero no imposible. Que es parte de nuestra vida, de nuestro crecimiento para lograr alcanzar el propósito al cual Dios nos ha llamado a hacer. Y tendremos que darnos cuenta que va a requerir de inversiones. Y una de las más grandes inversiones es la voluntad. Porque la voluntad, cuando está en armonía con la voluntad de Dios, aunque tiene oposición, logra llegar y alcanzar el propósito. Pero necesitamos determinar, decidir, perseverar. Eso es algo que a veces nosotros relacionamos con el sentimiento o con las circunstancias para cesar de activarnos, cuando en realidad es la decisión y no un sentimiento ni no lo temporal lo que define el seguir adelante. Es cuando estudias una carrera, estás en la universidad. Ay, ya me cansó el maestro, ya no voy a la escuela. ¿Será? O te cansas de los hijos y vas y los abandonas y ay, ya me cansaron, bye. Pregunto. Mira, tengo un primo, bueno, tengo muchos primos, gracias a Dios por mis primos, enorme cantidad de primos que tengo, pero uno de ellos no era muy buen padre con su hijo. Y este chavo, así le decían el chavo, siempre dando guerra. Y un día mientras estábamos ahí reunidos, este muchacho empezó, no papá, y mi primo le dice, renuncio a ser tu padre. Pues no, aunque renuncies no puedes dejar de ser papá. Así estamos. Necesitamos lograr llegar. Todas estas condiciones no deberán sorprendernos, no vamos a estar exentos de adversidades. Pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La palabra de Dios dice, clama a mí y te responderé. La Biblia dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Contigo estaré yo en la angustia, dice la Biblia. Entonces necesitamos ir adelante. Otro de los factores que tú vas a requerir tener es paciencia. Yo soy muy impaciente, te lo puedo decir. Pero he estado aprendiendo que necesito aprender a ser paciente. Y aunque ya lo sé desde que me convertí, pero cada vez el Señor está trabajando conmigo, dándome oportunidades de ser y desarrollar cada vez esta área. La paciencia es una de las virtudes o uno de los frutos o el fruto del Espíritu que puede darnos la oportunidad
de mantener la calma ante la adversidad, de mantener fría la cabeza ante lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, lo que definirá nuestro curso de acciones a pesar de las circunstancias. ¿Te has preguntado cuánto tiempo les tomó a estos hombres llegar a su destino? A lo mejor has visto películas que a los 3, 4 días están ahí los magos, o los famosos nacimientos, los ves ahí paraditos, luego. Si hay algo que debemos aprender, es que el tiempo es un factor imprescindible en los propósitos de Dios. Lo voy a repetir. El tiempo es un factor imprescindible en los propósitos de Dios. Dios no tiene prisa, como a veces nosotros queremos correr deprisa. A Dios le tomó forjar 80 años a un hombre para un ministerio de 40, hablando de Moisés. Dios no tiene prisa. Dios nos lleva paso a paso. Así que el tiempo es algo que necesitamos recordar. Vamos a este capítulo 2, verso 16. Y esto nos va a dar algo importante. Verso 16 dice: entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, y aquí está la respuesta, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mínimo 2 años les tomó llegar a la meta. Mínimo 2 años, porque no sabemos cuándo salieron. Herodes entendió que del nacimiento es donde partimos. Del nacimiento al momento en que estos hombres arribaron, habían transcurrido 2 años. Eso es algo que necesito reiterarte. Las metas que tenemos o en el Señor que vamos a colocar van a demandar tiempo. No desesperes, no renuncies, no desistas, porque el factor tiempo es vital. Estos hombres con todo llegaron después de 2 años. Jesús ya no estaba en el pesebre, Jesús ya estaba con la mamá y probablemente andaba ya caminando. 2 años. Así que plantearnos un destino, un lugar, de hecho la palabra meta significa después de, o sea, lo que será después de lo que tú te has colocado. ¿Cómo será después de? A mí me impacta porque estos hombres tenían una claridad de lo que era su destino final, cuál era su propósito específico, y aunque enfrentaron diversidad de circunstancias, nunca se rindieron a pesar de la adversidad. Llegaron a la meta final. ¿Cuál era? Postrarse ante los pies del Señor y adorarle. ¿Por qué lo adoraron? Cuando Él todavía estaba pequeño. Jesús no había hecho ningún milagro aún. Jesús no había transformado las vidas de ellos. Lo adoraron por ser quien es. Ese es el propósito. Este es un año de retos, como cada año. Pero debemos colocar entonces lo que necesitamos, lo que deseamos, lo que Dios ha estado hablando a nuestra vida. Colocarlo como el centro, el punto. Y es que en un mundo tan ambivalente que tenemos, tan sutil, tan impactante, tan atractivo, nos deslumbra y nos cambia, nos lleva en otro sentido. Bueno, al menos a mí, yo lo experimento. Pero necesito volver a retomar el curso de acción como hicieron ellos. Después de consultar la palabra, enderezaron su camino y continuaron otra vez bajo la directriz de la palabra. Esa es la vida del cristiano. Ir adelante. ¿Cuáles son entonces las metas que tú tienes o apenas vas a colocar?
ora, define y decide en armonía con la voluntad de Dios, porque de otra manera solo serán sueños personales, solo serán ambiciones e intereses personales y no en relación con la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿entonces Dios está opuesto a mis intereses? No, porque la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta. Cuando conoces a un Padre Celestial amoroso y sabes que Él tiene todo para ti, no te puedes sustraer de su voluntad. Por el contrario, es cuando dices, Señor, aquí estoy. Recuerda, nuestra aventura no es cuántos años tenemos. Nuestra aventura este año es ser fiel con aquel que nos ha llamado a su gracia. ¿Y qué hacer? Si tú y yo servimos a Dios en una área X, en cualquier área donde tú sirvas, las propuestas, la tentación, los retos, los obstáculos se van a presentar. Tenemos que aprender adelante. Por eso me agradan estos hombres. Mínimo 2 años. Pero tú puedes decir, venían en una caravana. Ay, no es como hoy que traen sus campers con baño, aire acondicionado, cocina. No, no sabemos cómo viajaron. Si a pie, en camello, en caballo, no tenemos la idea. Pero ellos hicieron un viaje porque tenían la certeza que era lo que querían y dónde querían estar, adorando a Dios. Que nuestra meta sea este año ser cada vez mejores siervos, mejores creyentes para servir a nuestro Dios y llegar al final del año y poder decir, Señor, a tus pies. Aquí está lo que me concediste. ¿Recuerdas en el libro de Apocalipsis? Dice que los ancianos se quitaron sus coronas y las pusieron a sus pies. Así es como terminamos cada año. Señor, lo que recibí, lo que me permitiste, lo que enviaste, aquí está, Señor, a tus pies, para adorarte. Decide en prioridades qué será mejor para ti este año. Yo te aconsejo, no lo dejes al ahí se va, ni lo dejes a las circunstancias, porque eso sería despojarte de lo más valioso que Dios te ha dado, tu capacidad de elección. Define qué quieres hacer. Decide vivir por objetivos, por metas, porque la meta más grande, reitero antes de concluir, es servir a nuestro Dios en el lugar donde estés. No tienes que salirte del trabajo para servir a Dios, no, en el lugar donde estés, ahí brilla. Donde Dios te ha plantado, ahí florece. Donde Dios te ha llevado, ahí comparte. A veces no necesitamos abrir nuestros labios tanto para compartir y decir, sino las personas ven lo que hacemos y cómo vivimos y entonces dicen, ¿qué sucede en tu vida? Qué importante. Yo no voy a decirte, ora para que Dios te dé 50 almas por semana. No. Eso no se define. Lo que sí puedo aconsejarte es, Señor, cada vez más cerca de ti. Cada día más como tú, Señor. Cada día quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Cada día, Señor, lléname de ti. Ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a hacer como tú lo esperas. Esto es lo que sí podemos hacer. Así que quiero invitarte para que tú hagas una oración personal, yo también. Voy a invitarte a ponerte de pie si gustas. Esta es una de mis historias que me alientan, aun cuando no sea Navidad o Año Nuevo. De vez en cuando regreso para estudiarla y ubicarme donde estoy. Si he perdido el rumbo, ¿qué debo hacer para continuar? ¿Qué recursos requiero para seguir adelante? Y aquí estoy. Nuestras metas pueden ser muy distintas unas de otras, pero el propósito principal es agradar a aquel que nos tomó por soldados, que nos llamó a estar aquí. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y ahí en lo personal habla con Dios. Padre, te damos gracias por legarnos en tu palabra
los recursos, las estrategias para saber cómo iniciar este periodo que llamamos 2022. A ti te ha placido concedernos una gran oportunidad, Señor. Y no preguntamos el por qué, sino el para qué, Señor. Cuánto deseamos ser cada día más como tú. Aunque esta carne, las circunstancias se oponen con fuerza, Señor. Reconocemos nuestra fragilidad, limitantes o debilidades. Pero a tus pies nos postramos, porque el propósito de nuestra vida es cada día ser más como tú, Señor. Cuánto deseamos ser útiles para tu servicio. Señor, aclara nuestra mente, aclara nuestro corazón y sus inclinaciones. Señor, te necesitamos. El mañana tú lo conoces, pero nos has dado la pluma que escribe la historia el día de hoy, que es la voluntad. Y a tus pies la rendimos. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos como a mí a clarificar la senda, a mirar hacia ese futuro desconocido como el destino al cual, Señor, debe estar en relación con tu perfecta voluntad. Señor, para que en cada área de la vida de mis hermanos les respaldes, bendiga su vida, su familia, prosperes sus ingresos, porque tú eres la fuente inagotable, Señor. Padre, pero si podemos pedir algo como congregación, es un despertar espiritual. Necesitamos el bautismo, la llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Es imprescindible para lograr alcanzar la meta, Señor. Padre, será este año cuando derrames sobre la congregación ese Pentecostés una vez más, que inunde, sature, sacie, y los esclavos sean libertados, los ciegos reciban la vista, los hambrientos vengan y sean saciados, Señor. Padre, aquí te rendimos lo que somos y te damos gracias por el privilegio de escuchar hoy tu palabra, de saber que hay un plan en el que tú estás directamente relacionado con nosotros para hacer de tu voluntad la nuestra, Señor. Mil gracias. Habla con Dios mientras escuchamos algo. Habla con el Señor y exponle tu situación. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Sí, Señor. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Vamos a dar gracias para salir y decirte
Qué privilegio que Dios nos ha permitido iniciar un año juntos, de vernos cara a cara. Otros no tuvieron el privilegio de salir el año, pero Dios nos ha concedido estar aquí. Vamos a dar gracias, Padre. Qué privilegio inmerecido recibimos. Iniciar un año en el lugar donde estamos completos, en tu presencia donde pertenecemos. Gracias por la oportunidad de estar una vez más iniciando el año con esa pasión, con esa hambre y sed de ti, que son imprescindibles para que cumplas tu propósito en nosotros, Señor. Gracias. Gracias por mis hermanos. Gracias por la congregación, por esa familia que hoy disfrutamos, amamos y tenemos. Gracias a ti, Señor. Y hoy que iniciamos el año, las labores, las actividades educativas, cada una de esas condiciones laborales, mi Dios, bendice el esfuerzo, el trabajo, la dedicación. Provee la creatividad, los recursos para seguir adelante, Señor. Y sobre todo, tu respaldo para superar cualquier condición, tratando de impedir el avance y progreso de su vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias. Amén. Bendiciones, Dios los bendiga. Salúdense.